Señor para poder tener un encuentro con Él y aprender de su palabra. A mí hay algo que me encanta y es cuando el Señor nos enseña y nos habla a través de las personas y a través de las cosas que nosotros podemos experimentar en el Señor. Y justo ahora que Pastora estaba hablando de la remodelación de este lugar, recuerdo que con Nancy Reyes, usted la mira cantando, adorando y todo. Pero en un momento de su vida, ella fue la que agarraba los ratones muertos y los tiraba. Y yo le decía, wow, Nancy, estamos haciendo un poco de equipos, los pastores nos dividieron y dijeron, bueno, se agarren un lado. Ese día Nancy hasta hacía con los ratones así, y ¡pam!, las tiraba. Y yo quedé impactado ver a Nancy, ustedes la miran cantando acá. Y Nancy estuvo barriendo, estuvimos ahí y de repente mirábamos caer, no sabíamos si del cielo, alimento, qué si eran las ratas que caían. Fue un tiempo que de verdad, ahora que vemos este lugar y recordaba los momentos en los que empezamos y nos dijeron los pastores, vamos a ir a conocer el lugar, y nosotros veníamos con una expectativa y de repente entramos y dijimos, oh Dios, Padre bendito, creador del cielo y de la tierra, ten misericordia de nosotros y haz tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Pero miren hoy dónde estamos, y de verdad que parte de lo que hoy voy a hablar precisamente se va a ver reflejado en donde hoy estamos nosotros en un espacio como esto. El haber confiado en una palabra que el Señor dio, hoy nos permite disfrutar de lo que tenemos. Así que es algo maravilloso. Hoy le he titulado al mensaje de esta mañana, confía, pero no te confíes. ¿Sí? Y quiero empezar con algo interesante de mi vida, o bueno, para mí es interesante, espero que para ustedes pueda sacar algo de eso. Yo estudié en mi vida 10 años en internados. Me fui muy joven de casa, muy niño, me fui a mi primer internado. Pero en mi segundo internado pasó algo muy interesante. Nos examinamos a nivel de Guatemala, yo soy de Guatemala, por cierto, mucho gusto. Y nos examinamos alrededor de 1,500 aplicantes a estudiar en este internado, y de los cuales llamaban a 500 aspirantes para ir a un mes de entrenamiento, de preparación, de prácticas, de pruebas, de exámenes. Y de esos 500 nos iban a seleccionar a 250 estudiantes ya oficialmente. Pero pasó que cuando yo llegué, ¿verdad? Llegué y pues todo el mundo, llegaron los 500 aplicantes. Nosotros estudiábamos en una jornada y trabajábamos en la otra. Pero de repente, después de los exámenes, que era lo que iba a definir realmente un ranking de notas, quiénes se iban a quedar y quiénes se tenían que retirar, después de cada examen, yo escuchaba a muchos de las personas que estaban ahí alrededor hablar de que había sido muy fácil, de que todo estaba controlado, de que ya estaba seguro de entrar a la escuela. Y en mi interior sí había mucha duda. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Porque yo me sentía que iba atrás de ellos. Yo decía, en los exámenes yo sí me agarré a maceta con los exámenes. Para mí no está siendo fácil esto. Pero recuerdo que en uno de los momentos yo me arrodillé en mi cuarto y me puse a llorar. Y le dije, Señor, está siendo muy difícil, pero yo confío en que tú me vas a ayudar para poder lograr el sueño que yo tengo. Y fíjense que pasa algo interesante cuando tú empiezas a meterte en las cosas del Señor, o cuando empiezas a hacer cosas correctas, van a llegar muchas voces y vas a creer que estás por detrás o no estás en el lugar correcto, porque vas a empezar a alimentar los pensamientos de que probablemente te estás quedando en la carrera. Y para mí era muy interesante. Yo decía, Señor, yo me siento atrás de aquellos. Son 250 plazas, o sea, el 50% de probabilidad tenía de quedarme o de irme. Y yo le decía al Señor, recuerdo que ese día lloré y le dije, Señor, confío en ti. ¿Qué vamos a hacer? No sé, tengo que estudiar, pero le vamos a echar ganas. Y los exámenes siguientes era lo mismo. La gente salía y dice, no, qué fácil el examen. Yo decía, para mí no está siendo fácil. Y al final del proceso, que tarda un mes, llegó la hora de la verdad. Recuerdo que nos entregan una carta, bueno, un sobre, y si van 2 cartas es porque fuiste admitido.
Si va solo una, es porque te dicen gracias por participar, reconsidere si es su vocación o mejor váyase a otro lado. Y recuerdo que estaba esperando a mi madre no se apuraba, llegó tarde desde el interior a la capital, era en la capital esta escuela, y no llegaba, yo no quería abrir el sobre, porque yo dije, aquí o lloro con alguien o lloro solo, pero yo dije, lloro con mi madre. Pues resulta que llegó todo el mundo, ahí usted mira el llorar y el crujir de dientes, no. Y usted mira muchos llorando porque si va solo una carta, quiere decir gracias y eso. Entonces, solo con llorar uno ya decía, porque los que habíamos sido admitidos eran, fuimos admitidos. Y yo esperando a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá no se apuraba hasta que llegó. Y luego entonces abrimos la carta y le dije, mamá, quiero que usted lo abra. Esto va a pasar, si vienen 2 cartas. Fui aceptado, si no, pues me da un abrazo. Y me ayuda a superar esto porque, claro, era mi sueño, era un anhelo. Y yo confiaba en el que ese paso para mi vida iba a ser algo trascendental. Hoy estoy acá precisamente porque ahora entiendo, Dios provocó y Dios usó ese momento para que yo hoy esté donde esté. En su momento no lo sabía, en su momento yo no lo miraba. Ahora que veo hacia atrás y conozco cómo el Padre fue trazando la ruta, ahora he entendido con más claridad lo que significa confiar verdaderamente en el Padre. Y para no hacerte más larga la historia, abre mi mamá el sobre y vienen 2 cartas. Entro a estudiar y de los 250 únicamente pudimos graduarnos 90 a nivel de todo Guatemala. Y dentro de esos 90 estoy yo. ¿Cómo? No sé. Pero ahí estuve. Me gradué. Tanto Dios me bendijo que gano una beca para venirme a estudiar a mi 3er internado. Fue un poco diferente, fue un poco más fácil, ese fue el internado que más me costó, pero vengo acá y entiendo cómo la fidelidad de Dios en haber creído. Hoy quiero llevarte rápido a un pasaje bíblico que encontramos en Jeremías capítulo 17 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Creo que lo tenemos en pantalla, ¿sí? Para que me ayuden a leerlo. Miren, quiero que presten atención a cada una de las palabras que encontramos en la Escritura. Cuando estaba leyendo y meditando en esto, realmente mi corazón se llenaba de mucha alegría y por eso hoy quiero compartirte contigo algo de parte del Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El versículo 8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el versículo 10, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darles a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Miren qué versículo tan lindo, pero déjame ponerte un poquito en contexto. Justo antes de este versículo, un par de versículos atrás, Jeremías estaba diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque estaba hablando de un contexto y no se trata de que estaba lanzando una maldición, sino estaba diciendo cómo cuando el corazón del hombre se desconecta de lo que debería confiar, que es Dios, entonces nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el hombre y no en lo que verdaderamente es importante. Y aquí estaba sucediendo, que los invito a que puedan leer el capítulo o el libro de Jeremías, que tiene cosas tan hermosas e interesantes. Resulta que Judá había apartado su corazón de lo que era verdaderamente importante, que era el Padre. Pero en estos versículos me encanta porque nosotros generalmente nos hemos encontrado con personas que dicen, me confié tanto que dejé de alcanzar mis objetivos.
Me confié tanto que ahora ya no tengo control sobre lo que en teoría tenía el control. Y nosotros pensamos en que incluso hay personas que dicen, ore usted porque a usted Dios le contesta. Ore usted porque Dios le va a responder a usted. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo está nuestro nivel de confianza cuando nosotros nos relacionamos, buscamos al Padre y hacemos que nuestra oración o ese canal de comunicación con Él tiene que partir desde una perspectiva de confianza que me permite buscar a mi Padre? Entonces a mí me encanta cómo en este pasaje Samuel hace una descripción también de la importancia y de la relevancia de que nosotros podamos confiar en el Señor. Y aquí es entonces donde nuestros corazones tienen que ser conscientes de a quién le estamos dando nosotros nuestra confianza. Y el primer punto que quiero tocar hoy, que también creo que lo tenemos ahí, quiero que veas esto, porque cuando lo estaba trabajando decía, Señor, gracias por esta parte. Pero como primer punto, hoy quiero decirte que no utilices la confianza de alguien más para acercarte a Dios. A veces nosotros queremos utilizar la confianza de un amigo para acercarnos a Dios. Déjame decirte algo, Dios nos va a usar para poder acercar a las personas, pero en realidad nosotros debemos buscar que cada uno de los que amamos a Dios y buscamos a Dios, desarrollemos una confianza tal y plena que no tengan que depender de nosotros para que entonces tu relación con Dios crezca o disminuya. Nosotros tenemos que aprender a entonarnos con Dios para poder hacer que entonces lo que hacemos, no utilicemos la confianza de alguien más para buscar al Padre, si de igual manera te ama a ti como me ama a mí. Y a mí me encanta mucho esto porque, mire, nosotros vamos a ser de bendición, sí, pero no debemos jugar nosotros a que tenga que depender de nosotros que tanto busque una persona a Dios. Tenemos que hacer que las personas tomen una confianza del Padre para poder acercarse. Y con esto no quiero que me malinterpreten, entonces ya no comparto. No, claro, tú te vas a volver de bendición. Tú vas a ser alguien que Dios usa, pero recuerda esto, las personas necesitan desarrollar su confianza. ¿Sabes por qué? Porque después, cuando hay situaciones, hay momentos, hay incomodidades, las personas no se van a ir porque su confianza está puesta en Dios y no en las personas. Pero hoy a nosotros a veces nos pasa que de repente hay cosas incómodas y queremos tirar la toalla porque, miren, las personas vamos a fallar. Nosotros vamos a fallar. Pero hay alguien que no falla y ese es el Señor, ese es nuestro Padre. Por eso cuando nosotros entendemos que nosotros fallamos, nosotros debemos entender que el Padre es el que nos debe llenar a nosotros de esa plenitud y confianza para buscarlo. Entonces, ¿qué pasa en medio de la congregación o de amigos cercanos cuando de repente falla? De repente escuchamos decir, confiaba en él, pero lastimosamente, no, y por él me voy. Confiaba en él, pero lastimosamente no se pudo y entonces tengo que... A ver, esperen, porque entonces estás confiando en la persona y no estás confiando en Dios. Y aquí es donde nosotros debemos tener un punto de reflexión y decir, a ver, si yo amo a Dios, tengo confianza con Dios, yo llego y desnudo mi corazón delante del Señor por la confianza que le tengo, porque no quiero que alguien más ocupe el lugar que me corresponde a mí para buscarlo a Él. La confianza nos hace entrar al lugar de la gracia del Señor, nos hace entrar a las puertas del Señor, porque ¿quién llega a tocar tu casa sin confianza?
¿A quién le abres la puerta si no lo conoces? ¿Cómo lo invitas a pasar a la mesa si no sabes si te va a robar el otro pan que es rico? ¿Cómo? ¿Cómo lo sientas si no hay confianza? Pero cuando hay confianza, tú sacas lo mejor que tienes, lo pones en la mesa, porque sabes que el que va a comer es tan importante y especial para tu vida. Y ese es Dios. Entonces, nuestro primer punto hoy, y lo quiero ver en Jeremías 17, capítulos 7 y 8, miren lo que dice. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El Señor aquí, o Jeremías nos está diciendo que el que tú confíes directamente en el Señor, no que utilices a un intermediario para poder confiar en Él. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y nosotros entendemos que la representación del agua tiene que ver con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos esa confianza, creemos en el Señor y somos como estos árboles que están sus raíces todo el tiempo conectados con la fuente verdadera que es el Espíritu Santo, dice que no teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Quiere decir, en otras palabras, o traduciéndotelo al chapín, que cuando estés apretado, presionado contra las puertas, contra la pared, no vas a dejar de dar fruto porque estás conectado y tu confianza pertenece al Padre. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces por eso me encanta cómo Jeremías nos enseña y dice, a ver, primero tienes que confiar, porque si confías entonces estás agarrado de la fuente, con un piecito en el agua, pero con el otro trabajando. Y cuando entonces estás conectado a esa fuente, de verdad van a venir problemas, van a venir el calor, va a venir sequedad, pero siempre vas a dar fruto aun cuando todo esté destruido, desolado, cuando crees que todo está perdido. Si estás agarrado a la fuente verdadera y tu confianza es plena, siempre vas a estar verde. Y eso es algo que en el Señor nosotros tenemos que valorar. Y de repente nosotros vemos a personas dar fruto y nosotros decimos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y sabes cuál es el secreto? Su confianza en el que es verdadero. Vamos al segundo punto porque esto se está poniendo bueno. Y el segundo punto dice que quiero enseñarte hoy es: alimenta tu confianza en Dios y no te confíes de ti mismo. Miren, y con esto quiero poner un ejemplo para los hombres sobre todo. Cuando nosotros estamos en una relación de noviazgo no quiere decir que ya es seguro que la chica con la que estás va a ser tu esposa. ¿Cómo así? Mientras ustedes o mientras nosotros, y a mí me pasó en su momento, no le ponía el anillo y no la llevaba al altar, no había nada seguro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar por hecho de que porque somos cristianos ya el Señor tiene que hacer todo. Nosotros no podemos dar por hecho o darnos por servidos. Como voy a rompiendo fronteras, ya no importa ir a las demás actividades, ya no importa hacer las cosas, porque entonces estamos dando por hecho que el Señor tiene que hacer todo por nosotros y que entonces simplemente por decir que creemos en Dios, ya todo está solucionado. Tristemente, déjame decirte que no funciona así. Por eso debemos alimentar la confianza y no confiar en nuestra propia prudencia o nuestro propio conocimiento. Miren lo que dice el versículo 9 de Jeremías: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy estamos pensando una cosa y pasado mañana estamos pensando otra. ¿Por qué? Porque el corazón es cambiante.
Porque de acuerdo a las circunstancias, tu corazón puede predeterminarse. De acuerdo a lo que estás viviendo, tu corazón o tu mente puede estar pensando algo diferente. Pero lo que me encanta del Señor es que el Señor se mantiene y todo lo bueno, lo justo, lo correcto, lo noble, lo de buen nombre proviene del Señor. Y eso hace entonces que cuando nosotros alimentamos eso que proviene del Señor, nosotros nos mantenemos en vida, nosotros nos mantenemos en una relación, nosotros somos provocadores de que el Padre se sienta orgulloso de mi relación con Él. Y eso es algo que nos enseña entonces a no pensar que en nuestro corazón ya estamos dados por servido desde cuando le dijimos sí al Señor. Ese solo fue el comienzo de una verdadera relación. Por eso a mí, cada vez que yo pienso en el Señor y miro hacia atrás mi vida, yo le digo: Señor, no hay forma, no hay cómo. Vamos hacia adelante porque te he experimentado desde hace muchos años. Y yo le digo a los muchachos en Zamorano: sean realistas, el mundo los va a querer consumir, comer, los va a querer separar, los va a bombardear. Satanás va a querer traer a tu autoestima, va a querer traer a tu corazón cosas que te hagan creer que no necesitas o no deberías depender del Señor. Pero en realidad, cuando tú dejas de escuchar eso a un lado y le dices al Señor: quiero caminar por donde tú vayas, quiero estar donde tú estés, entonces tu confianza te hace crecer. Vean lo que dice Salmos capítulo 1 al 3. Y aquí es la pregunta: entonces, ¿cómo crezco en mi confianza con el Señor? Esta es una de las formas de las que hoy te quiero dejar en tu corazón. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3, que es muy conocido para muchos, dice: deleitándome en su palabra, escudriñando su palabra. Perdón. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y miren lo que hace referencia justo a lo que Samuel está diciendo. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, su hoja nunca se marchita y prosperan en todo lo que hacen. Ahí hay un secreto, y el secreto es meditar en la palabra de día y de noche. En otra versión dice: dichosos aquellos que no andan en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en meditar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque una relación es una conversación, y el Padre nos quiere hablar tanto a través de su palabra. Y vemos a un Samuel diciendo exactamente lo mismo. Entonces hay una conexión y hay algo especial cuando nosotros crecemos en esa confianza, cuando nosotros alimentamos nuestra confianza y no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo muero a mí o a mis razonamientos? Simplemente o voy a hacerlo cuando escudriño su palabra, porque muchas veces va a ir en contra de lo que tú estás pensando. ¿Cuántos están hoy aquí? Amén. Bueno, la pastora dijo que yo era muy dulcita. Y la tercera, y con esto voy a ir terminando, tal vez me ayudas con el teclado. Vamos bien. Y la tercera es que es algo que a mí me ha ayudado mucho en estos años de vida. A mis 28 años de vida. No, ya se rieron con esa risa. He tenido años tan lindos. No me arrepiento de nada de lo que he vivido, en mis aciertos y en mis desaciertos. El Señor ha sido bueno conmigo. El Señor me ha mostrado su gracia, me ha mostrado su amor, me ha mostrado su perdón, me ha mostrado literalmente tirarme un salvavidas y decir: hijo, no es ahí donde te quiero.
He experimentado en carne propia lo que significa que te tiren un salvavidas. Y a veces nosotros los hijos de Dios debemos ser provocadores. A mí me gusta mucho esta palabra, provocadores. Debemos ser provocadores, pero debemos ser provocadores para que otros experimenten una historia real con Dios desde su corazón. Yo le digo a las personas: si yo pudiera sacar mi corazón para que sientas lo que yo siento, lo haría. Pero tristemente no lo puedo hacer, porque esa es tu responsabilidad. ¿Quieres sentir algo de parte del Señor? Tienes que anhelarlo, buscarlo, sentirlo y disfrutarlo. No hay para dónde. Nunca nadie. Aún a mi esposa es una mujer maravillosa, la admiro, es tan sabia, aprendo mucho de ella, pero hemos entendido que tanto ella como yo necesitamos experimentar cosas de Dios, y nos complementamos, trabajamos, le echamos ganas a la vida, tenemos un bebé hermoso, pero cada uno juega un papel importante. Y con esto quiero ir cerrando con el tercer punto. Dice: mantén tu confianza en el Señor y verás la recompensa. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esto quiere decir entonces que cuando yo mantengo mi confianza en el Señor conoce mi corazón y mis pensamientos. Y Él habla de tener acciones en las cosas que hacemos, y que de acuerdo a nuestras acciones Él va a darnos a cada uno de nosotros. Debe haber fruto en las obras que nosotros hacemos. Debe haber algo especial que nosotros dejemos para que entonces puedan creer que Dios es real. Pero si nosotros no damos fruto, si nosotros no somos de los que podemos llevar paz, de lo que podemos llevar algo diferente, ¿cómo las personas van a creer en Dios? Y en primera de Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Esta lo voy a leer en una versión diferente, en traducción en lenguaje actual. Me encanta cómo dice Hebreos. Dice: por eso, no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Y en primera de Pedro nosotros encontramos cuál es ese regalo. Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Miren cómo Pedro termina de ponerle la cereza al pastel. Confiar significa mantenernos en el tiempo. ¿Y por qué confiamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué buscamos de Dios? Es porque queremos el premio grande. Y el premio grande es la salvación de mi alma. Y eso debe ser motivo de gozo, motivo de alegría, motivo de contentamiento. Porque hoy el Señor quiere darnos lo mejor que Él tiene. Y no hay cosa más hermosa que llegar a tener ese premio. Y que el Señor te diga: hijo, pasa y gózate conmigo.
quiero que cierres tus ojos por un momento. No sé qué es lo que tengas que trabajar. No sé cómo está tu confianza hoy en el Señor. Satanás va a querer atacar tu autoestima, tus emociones, tus sentidos, romper tu confianza con el Señor. Pero debes creer en tu corazón y confesar con tus labios lo bueno que eres en el Señor y lo mucho que Él te ama. La confianza es algo que debes construir cada día. No basta solo con una vez y luego me pierdo 5 meses. No basta con decir que conocí a Dios y luego me aparto de Él mucho tiempo. Debes cuidar tu corazón. Debes anhelar tener más confianza con Él. Debes platicar. ¿Y por qué la segunda parte del tema es no te confíes? Y es precisamente porque si ya estás acá, no des por hecho y no te confíes que las cosas van a ser a como tu corazón lo dicta. No te confíes en que tus pensamientos van a darte la respuesta. No te confíes de que las personas son las que hacen que las bendiciones lleguen a tu vida. Debes confiar en Dios y saber que Él usará personas para bendecir tu vida. Y no que a través de las personas Dios añadirá bendición.